Este museo se inauguró en el año 88. Fue una donación de Jorge Páez Vilaró, el cual era miembro del Consejo Ejecutivo Honorario de Colonia del Sacramento, y junto al Citibank compraron esta casa, la restauraron y montaron entonces en el interior una colección de azulejos que fueron representativos en la arquitectura rioplatense de los siglos XIX y XX. Y esta obra fue armada, digamos, la exposición, con apoyo del arquitecto Artucio, quien después hace, unos años más tarde, el Museo del Azulejo en Montevideo. Así que tenemos la conjunción de varios arquitectos, de coleccionistas, y así se inaugura, y desde el año 88 tenemos esta muestra para poder trabajar en lo que respecta al arte decorativo. Bueno, ahora los voy a invitar a pasar y vamos a poder conocer más de estos azulejos Pas de Calais. Bueno, estos azulejos, que nosotros los conocemos con el nombre de Pas de Calais, viene del norte de Francia, del Paso de Calais. Son unos pequeños azulejos de 4 pulgadas de lado, donde vamos a tener una figura central y una figura secundaria, que en realidad vamos a encontrarnos un cuarto de cada una de esas figuras secundarias en sus extremos, porque la idea era formar composiciones. Y se utilizó además dos colores, básicamente, el azul y el vinoso o el amarronado, vamos a decir. ¿Por qué? Porque eran azulejos que podían entrar a una misma cocción. ¿Qué significa esto? Que tenemos una primer cocción, que sería el bizcocho. La arcilla trabajada entra por primera vez al horno. Luego sale ese bizcocho y se colocaba el estaño y el color azul, que es el cobalto, y el manganeso, que es el amarronado. Todos esos podían saturar, se podían cocinar a una misma temperatura. Aunque en Pas de Calais se hicieron polícromos, en el Río de la Plata básicamente vamos a encontrarnos con estos porque eran más económicos. Estos azulejos eran elaborados artesanalmente, uno a uno, por eso no vamos a encontrar ninguno igual, aunque el espíritu, digamos, del azulejo sea el mismo. ¿Por qué? Porque cada artesano elaboraba una plantilla calada y luego se impregnaba el pincel y se pasaba por los puntos, las rayas, las comas, y ahí se quedaba, digamos, impregnado el color en el azulejo que después iba a ir a la cocción. El azulejo se moldeaba sobre un molde de madera y eso se dejaba fraguar antes de pasar al horno. Si el azulejo no solamente utilizaba esta base de estaño con el blanco, azul y el vinoso, sino que empleaba otros colores más, implicaba que ese azulejo tenía que volver al horno de mayor temperatura a menor temperatura, lo que hacía que la pieza fuera más costosa. ¿Por qué? Porque cada vez que entraba al horno tenía posibilidad de que esa pieza quebrara, se rompiera, y a su vez era más tiempo para llegar a la producción final. Así que por eso es que en el Río de la Plata priman los blancos y azules, pero no quiere decir que solamente se hicieron con esos dos colores. Y luego cada horno elaboraba una cartilla a modo de catálogo, y la gente aquí en el Uruguay, la importadora, levantaba, vamos a decir, como el pedido. En general se utilizaban casi los mismos diseños, porque el mercado tampoco era tan grande. Entonces la gente podía comprar y ahí se hacía la importación, digamos, de estos elementos que se iban a utilizar
tanto en la estructura religiosa, en la arquitectura religiosa, como en la estructura civil. ¿Dónde? En los patios, en los aljibes, y luego hay algunas expresiones también en cocinas. Algunos ejemplos en Montevideo. En Colonia podemos tener algunos en los antepechos de las ventanas o en alguna escalera. Tenemos acá en esta sala el azulejo individual, pero en la siguiente sala vamos a poder ver el panel, la composición. Los invitamos a ver ese panel para descubrir un poco lo que les estoy contando y luego nos veremos todos en el archivo regional. El Archivo Histórico Regional está en una casa portuguesa del 1750. Es una construcción de piedra con techos de tejas. ¿Qué es el Archivo Histórico Regional? Es un lugar donde se conjuga la biblioteca, el archivo propiamente dicho, que comienza más o menos previo a la fundación de Colonia hasta la devolución de estas tierras a la corona española. Estamos hablando de finales del siglo XVII y digamos inicio del 1800. Esa es como la temporalidad que nos vamos a encontrar aquí, pero a su vez también tenemos una biblioteca. ¿Por qué? Porque este lugar es utilizado por muchos investigadores regionales, brasileños, argentinos, uruguayos y colonienses, que luego nos dejan sus trabajos de investigación para poder acrecentar la información y la investigación en este lugar. Y lo último que se ha incorporado al archivo, digamos, en papel que tenemos, sea de texto o planos, es un archivo audiovisual que se presentó a Ibermuseos y que hemos sido los ganadores. De ahí se empieza a trabajar sobre un padrón de una especie de investigación que se hizo en la época del Consejo Ejecutivo Honorario, una especie de censo, aunque no era, digamos, formal. Y de allí logramos hacer un gran padrón que tuvimos que reducir simplemente a 15 entrevistas. Esas 15 entrevistas además tienen una lógica a modo de circuito. Uno puede caminar por el barrio histórico, está musealizado, vamos a decir, este barrio histórico, y uno puede toparse con una casa con un QR. Leo el QR y me lleva a la entrevista de uno de los tantos pobladores, moradores de esa propiedad, que nos va a contar ¿qué? Nos van a contar historias de vida, historias de cómo era este barrio, a qué jugaban cuando eran chicos, cómo eran las relaciones entre los vecinos. Nos cuentan a su vez de qué trabajaban, cómo era este barrio antes de ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que los vamos a invitar a entrar a este museo, al Archivo Histórico Regional y poder disfrutar de todas las entrevistas. Tenemos, por un lado, este archivo audiovisual llamado Voces Silenciadas, que genera el inicio de lo que se llama el archivo Barrio Sur, y el archivo propiamente dicho que hablábamos hace unos minutos para todos los investigadores. Desde aquí nosotros gestionamos, planificamos y trabajamos en el conjunto para que el Museo de Colonia en realidad brinde lo mejor y refleje lo que merece este sitio Patrimonio Cultural de la Humanidad.